Bien, pues vayamos a las imágenes. La primeros bancos en República Dominicana. Los primeros indicios de regulación bancaria en República Dominicana aparecen con el surgimiento del Banco Nacional de Santo Domingo S.A. Aquí tienen una foto del edificio, eso fue en 1869 y duró 4 meses, por eso es 69 a 1869. Los primeros indicios de la regulación que aparecen con el surgimiento de este banco: en 1909 el Estado Dominicano promulgó la primera Ley General de Bancos, estableciendo regulaciones específicas para los bancos hipotecarios y emisores y refaccionarios. Refaccionarios no es más sencillamente que préstamos especiales a la agricultura, que hablaremos en otro caso porque es un poco complejo. Aquí tenemos el primer banco que surge en el siglo XX ya como banco, el cual yo tuve el honor de ser miembro del personal. Comencé en Canadá en 1960 y luego me enviaron ellos aquí a finales del 63. Eso fue en 1912, Royal Bank of Canada, el edificio que ellos mismos construyeron, llegaron en 1911 y construyeron el edificio que se inauguró en el 14. Estuvieron operando temporalmente en un edificio contiguo que era en la esquina de la antigua calle del Comercio, actualmente Isabel la Católica, en la esquina de Isabel la Católica con las Mercedes. Esa es la calle del Comercio, era la Isabel la Católica. El logo del Royal de 1901 a 1962 era el escudo de arma británico, porque fue en 1901 que el rey de Inglaterra le otorga el permiso al banco de utilizar el nombre real. Royal es real. Royal Bank of Canada, ya existía el Royal Bank of Scotland, de Escocia. El banco se formó como banco privado en 1864 y en 1869 consiguió el permiso de operar como un banco ya para el público en general. Y fue en Halifax, en la costa oriental de Canadá. El emblema en el 62, yo entré en el 60 cuando tenía este primer emblema, era el segundo logo, el primero no lo llegué a conocer porque este fue de 1901 y yo obviamente no existía. Pero aquí el segundo, que fue en el 60, el año que yo entré en el banco, 2 años después que entré en el banco, este fue el león peludo, como le llamábamos, que después siguió con las mismas características a partir del 74, pero ya se había afeitado, le quitaron un poco el cabello, y es un león, por el nombre de rey, y con las arpas sobre el globo del mundo, quiere decir que cubría todo el mundo. Y el Royal, desafortunadamente, salió del país en 1985, duró 73 años y fue cuando yo llegué aquí el banco más importante, y venía ya de años, del sistema bancario nacional. Tenemos, por ejemplo, del 12 al 85 del siglo pasado, Royal Bank of Canada, canadiense, del 14 al 41 de First National City Bank de Nueva York. El National City Bank de Nueva York vino con las tropas americanas del 16 para ser el depositario de las recaudaciones aduanales que los americanos habían ya obtenido el control para pagarse la deuda que tenía República Dominicana con ese país. Y estuvo desde el 17 hasta el 41, año en que ya le devuelven los norteamericanos las aduanas a República Dominicana, y ahí pues vemos que se forma un banco nacional que lo veremos más adelante. En el año 1920, The Bank of Nova Scotia, banco canadiense, que es el decano de la banca dominicana hoy, puesto que todavía continúa su presencia en el país, conocido como Scotia Bank, pero es el Bank of Nova Scotia, el Banco Nova Scotia, que es de la
provincia de Nova Scotia, cuya capital es Halifax. Y está desde 1920 hasta hoy 105 años en territorio nacional. En el 41 se forma el Banco de Reserva. Como vemos, esta fecha coincide con la salida del First National City Bank, que le traspasa, le vende al Estado Dominicano, que funda el Banco de Reservas como Banco del Estado, que manejaba y manejaría a partir de ese entonces las recaudaciones aduanales. En el año 47 se funda el Banco Central de la República Dominicana como el banco de los bancos y el banco emisor de la moneda dominicana. Ahí se introduce el peso dominicano. Hasta ese momento la moneda de circulación nacional era el dólar. En el año 62 el First National City Bank vuelve. Recuerden que ya no era First National City Bank, ahora era el First National City Bank, ya le quitaron lo de Nueva York, de New York aquí arriba. Se fue en el 41 y vuelve en el 62 después de que ya vino la muerte de Trujillo en el 61 y el banco vuelve otra vez a República Dominicana en el 62. Pueden ver ustedes que este es el mismo banco que había cambiado el nombre, pero era el mismo banco que se fue en el 41. Y finalmente en el 62 hasta el año 2000, el Chase Manhattan Bank. Y precisamente el 2 o 3 de enero de 1964, que no lo mostramos en pantalla, nace el Banco Popular Dominicano. Precisamente en Isabel la Católica, el siguiente cruce que baja a la Plaza de España, cerca de donde está hoy el Museo de la Policía Nacional. Las dos crisis más graves de la banca en los últimos 60 años, la guerra de abril del 65, de abril 24 al 3 de septiembre de ese año, que paralizó el sistema bancario en la ciudad capital. Todas las sucursales estaban ubicadas hasta el mes de julio en la zona constitucionalista, donde por razones obvias de combate y demás no se podía operar. Operaban las otras sucursales en el interior del país. Y en julio, el Royal Bank of Canada, que era el único que tenía una sucursal en el corredor fuera de la zona constitucionalista, en la avenida San Martín, abrió finalmente. El Royal en aquella época tenía 3 sucursales, Isabel la Católica, Duarte y la San Martín. Y precisamente la otra crisis bancaria, el colapso del Banco Baninter de marzo de 2003, que fue un fraude enorme, que creó un riesgo sistémico que puso el sistema bancario dominicano en una situación precaria. Yo, interesantemente, participé en ambas actividades. Estaba aquí en el país cuando la Revolución de Abril, y en el caso Baninter fui interventor, miembro de la comisión administrativa, interventor por el Banco Central, y cuando terminó esa función los primeros 3 meses pasé a asesor del Banco Central y la liquidación del Baninter and Trust, subsidiaria que tenía Baninter en Caimán, y eso lo hice en coordinación con las autoridades de las Islas Caimán. Ahora pasamos a información financiera. Y vamos a ver la primera imagen, la tasa de política monetaria. Lo hablamos la semana pasada, el Banco Central la revisó y la dejó en 5,75. La inflación interanual, la última ajuste a la baja, tanto la subyacente, que es la que más se preocupa el Banco Central, bajó algo, y la interanual en los Estados Unidos, también el primer periodo del año, había bajado algo a 2,3%. Las tasas de interés semanal, promedio ponderado de la banca múltiple, 14,70, interesantemente bajó 1,33. Esto es lo que buscamos en el país, lo que buscan las autoridades monetarias,
tenemos una tasa de interés muy elevada y es necesario que bajen, y las medidas que ha tomado el Banco Central en los últimos básicamente 2 meses empiezan a surtir cierto efecto. Baja aquí y la pasiva también bajó en menos proporción. Lo siguiente que mostramos es la tasa preferencial, promedio ponderado, que subió interesantemente esta semana. Esto es lo que cobran los bancos al mejor riesgo, 12.91. El prime en los Estados Unidos, que es la contraparte allá, 7.70, quiere decir que la brecha se ha ampliado a 5.41%, 1.24% de diferencia. Esto lo ponemos para mostrar cuál es el costo del dinero a los empresarios, los mejores riesgos, las grandes empresas en República Dominicana comparado con sus competidores en los Estados Unidos. Está bien que el mercado haya dólar, aquí hablamos del mercado obviamente en peso, pero sí hay un costo todo proporcional que aquí debemos de bajar la tasa para ir cerrando esa brecha y hacer a nuestros productores más competitivos. Volvamos a la imagen. La moneda, el cambio, el dólar compra 58.63, venta 58.99, subió 0.37 centavos de peso, no es gran cosa. Es un pequeño ajuste básicamente. El euro 64.08 la compra, 68.53 bajó un peso, y el euro al dólar, el euro se está fortaleciendo en lo nuevo en un centavo, como el mes pasado subió 1 centavo también. Y esta información que estamos compartiendo con ustedes es muy importante y surge por una publicación del Banco Central. Y se trata de las remesas, que ahora vamos a confesarle algo que nos preocupa, que lo habíamos mencionado hace unos meses. Entre enero y abril de 2025 las remesas alcanzaron 3.917.4 millones de dólares, 12.1 más que el mismo periodo del año anterior. Recuerden que el año pasado cerró en 10.000 y pico de millones de dólares. Aquí tienen la repartición, de dónde es que viene, la fuente. Estados Unidos, un 82.7 de la remesa. España, 6.1. Haití, 1.2. Y sobre eso quiero mostrar esto. Ese 1.2 quiere decir que de Haití entran 47 millones de dólares. O sea que no todo es negativo. Entonces tenemos eso, que es el equivalente a Italia. No sé la fuente, no sabemos de dónde procede, pero bueno, son remesas, son dólares que entran al país. Sigue Italia, que igual que Haití, Suiza 1.2 y el resto del mundo 7.5. Y en la parte baja, ¿quién recibe? ¿Qué sección del país, qué región del país recibe esto? Mayormente, lo pueden ver aquí en la imagen, Distrito Nacional, Santiago y la provincia de Santo Domingo reciben el 58.6% de esos fondos, esos recursos. Es algo interesante. Esos son los centros grandes urbanos de República Dominicana. Y la noticia que nunca hubiese querido tener que dar es esta. Actualmente los Estados Unidos están en proceso de aplicar un impuesto del 5% a las remesas. Todas las remesas que salgan de Estados Unidos. Impacto estimado en República Dominicana de una reducción de 431 millones de dólares anuales. Debo decirle que en un programa que tuve el honor de ser invitado a Revista 110 con don Julito Jacín y su hijo Michelle, los muy amigos míos, lo aprecio muchísimo. El día antes de las elecciones de Estados Unidos, el tema era qué sucedería si ganara Trump y qué sucedería si ganara Harris. Y entre los comentarios que se hicieron en ese programa,
fue que bien podría limitar el monto de las remesas o imponerle un impuesto. Y hoy tenemos que confesarle que eso es lo que están haciendo. Entendemos que en Estados Unidos salen del país en remesa anualmente unos 160.000 millones de dólares. Y así como Trump está imponiendo aranceles, pues obvio que esto es una buena fuente para también salir de los migrantes ilegales y hacerlo más costoso para los legales también, que envían dinero a sus familiares. Esto nos va a afectar y no sabemos si se quedan 5 o si algún día de esto el Señor se le antoja pues poner más presión al sistema. Así que desafortunadamente no ha entrado en vigor, pero ya se está contemplando, creo que está a nivel del Congreso de Estados Unidos. Pasemos las imágenes. Y aquí vamos a hacer una breve pausa, muy breve, para cubrir muy rápidamente, porque me ha alargado un poco en el tiempo, el resto del programa. Volvemos con ustedes en... Es una noticia de primera vez en otro programa total.